más larga, esta es la carta más extensa que el Señor le dirige a estas 7 iglesias, a esta parte, y es el mensaje a la iglesia en Tiatira. Y quiero invitarle para que leamos juntos esta porción y que a través de ella el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas y que nuestros corazones estén abiertos, hermano. Abre tu corazón, no te predispongas en nada. Recuerda que la base, la esencia de todo este mensaje es el amor de Dios por nosotros, así es que desde esa perspectiva dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Apocalipsis capítulo 2 versículos 18 al 28 dice así en el nombre de Jesús: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Yo conozco tus obras, tu amor y tu fe, tu servicio y paciencia. También sé que tus últimas obras son mejores que las primeras, pero tengo algunas cosas contra ti. Tú toleras a esa Jezabel, esa mujer que se llama profetisa, pero que seduce a mis siervos y los lleva a incurrir en inmoralidad sexual y a comer de lo sacrificado a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere renunciar a su inmoralidad sexual. Por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama, y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir de gran manera, y heriré de muerte a sus hijos. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y que a cada uno de ustedes le daré según lo que haya hecho. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y que no siguen esa doctrina, ni han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo que no les impondré ninguna carga más, pero deben conservar lo que tienen hasta que yo venga. Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con lo que yo mando, le daré autoridad sobre las naciones, la misma que he recibido de mi Padre. Y gobernará las naciones con cetro de hierro y las despedazará como un vaso de alfarero. Además, le daré la estrella de la mañana. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cierra tus ojos, hermano. Señor, estamos agradecidos de estar en la casa nuevamente, pero sobre todo estamos agradecidos porque nunca falta pan en tu casa. La palabra que nos alimenta, la palabra que nos vivifica, Señor, que nos instruye, que nos corrige, que nos guía hacia la verdad, sigue estando presente en nuestra vida porque tú eres la palabra y sabemos que tú estás entre nosotros. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que tomes el control de esta palabra, una palabra fuerte, una palabra profunda, una palabra que nos confronta con muchas realidades. Necesitamos la guianza de tu Espíritu, Señor, que no sea mi boca, que no sea mi corazón, sino tu boca y tu corazón el que tenga preeminencia en este día entre nosotros. En el nombre de Jesús, amén. El mensaje del día de hoy para mí tiene una palabra clave muy importante y que es el título, así titulé a este mensaje de la iglesia en Tiatira, y la palabra es intervención. Hemos estado viendo algunos mensajes y si tú no has tenido la oportunidad de estar en los domingos anteriores, quiero aprovechar para hacer el comercial. Ahí están grabados, ahí están las prédicas en YouTube. Si no sabes dónde, pide por allí el link, la liga, para que puedas ver cada uno de estos mensajes que hemos estado hablando y que tengas un contexto un poquito más amplio de lo que estamos hablando aquí. El día de hoy quiero hablar de este tema, al que titulé intervención. Hace algún tiempo, algunos años atrás, me tocó ver un programa de televisión que trataba precisamente sobre esto, intervenciones. No recuerdo si exactamente se llamaba así, intervención, pero el tema recurrente en este programa televisivo era personas que estaban pasando por una circunstancia complicada, algún vicio, algún trauma, alguna acción compulsiva, una actividad compulsiva, algo que los estaba mermando
tanto que los separaba de sus familias, tanto que los ponía en una situación económica difícil. Podía ser cualquier tipo de circunstancia que se había vuelto adictiva, que se había vuelto esclavizante para ellos, pero que ellos ya habían perdido la capacidad de discernirlo, habían perdido la capacidad de darse cuenta. Sucede muy a menudo, la gente que entra en una situación de esclavitud no se da cuenta que adquiere algún vicio, no se da cuenta, y primero comienzan probando y dicen no pasa nada, no va a suceder, y sin darse cuenta se van enganchando y luego dicen no, yo lo puedo dejar cuando yo quiera, yo puedo dejar de hacer esto, yo puedo dejar de hacer aquello cuando yo quiera. Pero cuando ya se dan cuenta están demasiado atrapados, están demasiado y son incapaces de verlo y siguen negando el problema, siguen negando la situación. Y en este programa lo que hacían es que juntaban a la familia, ¿verdad? E iba una persona por ahí, el protagonista de este programa, de este reality, iban y confrontaban a la persona y hacían una intervención. Se daban cuenta que la persona ya no tenía autoridad en sí misma para detectar el problema ni tampoco para hacer algo. Y era necesario que llegara alguien más, le expresara la realidad de lo que estaba viviendo y ejerciera una autoridad sobre ella, sobre él, para que tomaran medidas, acciones que les permitieran ser libres de aquello en lo que habían caído en una esclavitud. Y mientras estudiaba este pasaje, mientras estudiaba esta palabra, no pude evitar recordar esta temática, este programa, porque pareciera ser lo que Jesús hace o busca hacer en esta iglesia en particular de la ciudad de Tiatira. Pero antes de entrar al tema, al problema en forma, vamos poniéndole como siempre el contexto. ¿A dónde fue enviada esta carta? ¿Quién es el destinatario? ¿Quiénes son los destinatarios de esta parte, de esta carta circular que Dios manda a las iglesias en Asia Menor? La ciudad de Tiatira, la ciudad más pequeña de estas 7 ciudades mencionadas en la carta, era la más pequeña, poco importante en el sentido, o menos importante más bien que el resto de ellas, con actividad también, con movimiento, pero no tan fuerte. Era una ciudad la más pequeñita, la menos significativa entre estas 7 iglesias a las que la carta se refiere, situada a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Pérgamo. Ahí entre Pérgamo y Sardis, ahí estaba esta ciudad de Tiatira, como les decía, una ciudad pequeña. Y como se encontraba en el camino a Pérgamo, que dijimos el domingo pasado que era la capital, considerada la capital política de esa zona, pues siempre le tocaba recibir los embates de los ejércitos que trataban de conquistarlos. Para poder llegar a Pérgamo tenían que pasar por Tiatira. Y esta ciudad fue destruida varias veces y reconstruida después, porque cada ejército que quería llegar a la capital pasaba por encima de ellos, los arrasaba, y era necesario volver a levantarse. Tal vez por eso la ciudad no había crecido mucho, no había tenido un gran desarrollo, porque pues siempre le tocaba estar siendo, ¿verdad?, apabullada en el camino. Era parte del precio que había que pagar para poder defender la capital, que era Pérgamo. Al parecer era una ciudad dedicada a la artesanía, al comercio, a la fabricación de distintos materiales: carpinteros, orfebres, alfarería, herrería, muchos tipos de materias eran vendidos y eran fabricados, eran artesanalmente fabricados allí en la ciudad de Tiatira. El libro de los Hechos nos narra en parte de la historia cuando el apóstol Pablo llega a Europa. La puerta de entrada fue la ciudad de Filipos, y la Biblia nos narra que allí en la ciudad de Filipos Pablo se encuentra con una mujer llamada Lidia, que era fabricante de púrpura. Y el púrpura era un tinte de color rojo, no era morado, era rojo, pero se llamaba púrpura, que servía para entintar telas, y era un material bastante caro. Y esta mujer, Lidia, que era vendedora de púrpura, dice la palabra que era procedente de la ciudad de Tiatira. Tal vez estaba allí mercando algo, tal vez estaba allí haciendo algún negocio y después regresó. Algunos piensan que a través de esta mujer que escuchó el evangelio, que lo creyó, que lo aceptó en su vida y que apoyó el ministerio del apóstol Pablo, fue que el evangelio llegó a la ciudad de Tiatira. No está 100% comprobado, pero varios de los historiadores bíblicos apuntan en esa dirección. Era una ciudad de artesanos, de comerciantes, pequeña,
pero muy activa económicamente. Y ellos habían trabajado tanto esta parte económica, artesanal, la fabricación de cosas, la venta de materiales, que se habían formado una especie de gremios entre aquellos que fabricaban una misma cosa, es decir, todos los carpinteros, todos los herreros, todos los orfebres, todos los alfareros, todos los que de alguna manera fabricaban una misma cosa y la comerciaban, se habían asociado en una especie de gremios, o como hoy se les conoce, una especie de sindicatos de los trabajadores de una misma área, de una misma zona, y entonces se habían de alguna manera agrupado de esa forma para poder mejorar el comercio, para poder mejorar la forma en que ellos estaban fabricando y vendiendo sus materiales. Y eso no tiene nada de malo. Y el problema con estos gremios, el reto para los cristianos de esa ciudad, es que cada uno de estos gremios o cada uno de estos sindicatos tenían una deidad a la cual ellos adoraban, una deidad que se identificaba directamente con el trabajo que ellos hacían. No muy distinto a lo que hoy se maneja también, ¿verdad? Existen santos para todos, para todo tipo de actividades y de cosas. Y entonces ellos ya en la ciudad de Tiatira estaban viviendo esta situación, esta realidad. Ahora, por encima de todas estas deidades particulares de cada actividad artesanal o comercial en la cual se habían agremiado, se habían sindicalizado los trabajadores de la ciudad de Tiatira, existía una deidad. Existía un Dios patrono, por así decirlo, de todos los que vivían en esa ciudad. Ellos tenían un templo dedicado al dios Apolo. Apolo era el dios conocido como el hijo de Zeus, o también conocido como el dios Sol. Era el dios de todo lo que había de arte, de la música, de la creatividad, del trabajo manual. El dios Apolo era aquel que estaba por encima de todos aquellos que realizaban una actividad artística o artesanal. Era conocido también como el dios del sol, el hijo de Zeus. Esa es la ciudad de Tiatira. En ese lugar la iglesia nació, una iglesia tal vez no muy grande, pero sí lo suficientemente significativa como para que Dios le escribiera una carta, como para que Jesús se dirigiera a ellos de manera directa y hablara a ellos e hiciera un diagnóstico muy particular para sus vidas. Ahora, ya describimos un poco al destinatario, dónde vivía el destinatario, qué tipo de personas y cuáles eran las actividades, las dinámicas sociales que se realizaban alrededor de ellos. Ahorita vamos a ver cómo les afectaba. ¿Quién escribe? ¿Cómo se presenta en esta ocasión el remitente? Ahora quiero aclarar una cosa antes de entrar a esta aclaración, antes de entrar a esta descripción del remitente, que es el mismo que escribe todas las cartas, pero que en cada una de ellas se representa o se presenta a sí mismo de una forma distinta. Ahora, no debemos confundirnos que por el hecho de que Jesús se presente de una manera particular con cada iglesia, quiere decir que cambia o que se transforma en una cosa dependiendo de cada situación. No, Él se presenta con una característica real en Él, no cambiable. Él siempre es así. Amén. Solo se describe en una forma directa de acuerdo a la situación que hay en esa iglesia y se presenta a sí mismo como la solución o la contraparte al problema que ellos están viviendo. Pero se está describiendo como es en realidad, como es siempre. Ahorita me vas a entender por qué estoy haciendo esta aclaración. Veamos cómo se describe a sí mismo el autor intelectual de esta carta a la iglesia en Tiatira. Dice, así dice el Hijo de Dios, cuyos ojos son como una llama de fuego y cuyos pies se asemejan al bronce pulido. Tres características que Jesús menciona de sí mismo. Ya se había presentado de esa manera al principio del libro de Apocalipsis. Él se presenta así como el Hijo de Dios, su mirada como llamas de fuego, sus pies como el bronce bruñido, y en esta ocasión hace la misma descripción para referirse a sí mismo en esta carta
a la iglesia en Tiatira. 3 características, y la primera de ellas dice: yo soy el Hijo de Dios. Porque se estaba dirigiendo a la iglesia ubicada en una ciudad que adoraba a quien había ostentado este título, a Apolos, el Hijo de Dios. Y el Señor le estaba diciendo a su iglesia: no se confundan. Apolos no es el Hijo de Dios, es el hijo de Zeus, de la deidad de los griegos y de los romanos. Pero el verdadero Hijo de Dios soy yo, el que tiene la autoridad de Dios, el que tiene la naturaleza misma de Dios, el que tiene el poder mismo de Dios, es el que se está dirigiendo a ustedes. No existe una autoridad mayor. La palabra del Señor dice que le fue dado a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, y que a su nombre se debe doblar toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor. Toda autoridad, todo el poder, toda la magnificencia de Dios. El apóstol Pablo, ahí en una de sus cartas, dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él es el que estaba escribiendo. No había una autoridad mayor. Comienza dando un golpe de autoridad en la mesa y les dicen: pongan atención, porque quien les está hablando no es cualquier sirviente, no, es el verdadero Hijo de Dios. Y luego continúa describiéndose y dice: aquel que tiene ojos como llamas de fuego. Y esta imagen habla de esa omnisciencia de Dios, de esa capacidad del Señor de observar todas las cosas. Sus ojos como llamas de fuego representan esa luz que todo lo manifiesta, esa luz de la cual nada ni nadie se puede esconder. Una luz tan potente y tan profunda que es capaz de atravesar hasta las más densas tinieblas y poner de manifiesto aquello que está muy, pero muy escondido. Jesús lo dijo muy claramente en una ocasión al hablar con sus discípulos: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada que puedan ocultar. El Señor les está diciendo: quien habla con ustedes, iglesia en Tiatira, es aquel para el cual nada está en tinieblas, porque sus ojos son la luz más potente que existe, que puede atravesar cualquier cosa, que nada se resiste a su calor, que nada se resiste a su refulgencia. No hay nada oculto a mi mirada. Yo lo puedo ver todo. Ustedes creen que me ocultan cosas, ustedes creen que no me doy cuenta, ustedes hacen como que no pasa nada, pero yo no hago como que no pasa nada, porque nada se me puede ocultar. Los ojos como llamas de fuego hablan de un juicio intenso, profundo. Un juicio al cual no se le escapa ni pasa por alto ninguna cosa. Un juicio que todo lo derrite. Un juicio que nadie puede resistir. Pero no solamente se presentó a sí mismo con la autoridad de Dios como el Hijo de Dios. No solamente se presentó a sí mismo con la omnisciencia de Dios, con los ojos como llamas de fuego, sino que agrega otra característica más y dice: aquel que tiene los pies como bronce pulido. Y en ese tiempo en que la carta fue escrita a la iglesia en Tiatira, el bronce era considerado el metal más duro que se conocía en la época. Era el más duro. Era el utilizado para los trabajos más pesados. Era el considerado aquel que tenía la mayor firmeza, la mayor dureza. Además dice, no solo de bronce, sino de bronce pulido. Y para poder pulir el bronce era necesario que fuera sometido a enormes, a muy altas cantidades o muy alta densidad de fuego, de calor. Y tenía que ser sometido a duros procesos de abrasión para poder quedar refulgente. Y habla de la pureza, un alto grado de pureza que daba como un espejo en el que todos podían reflejarse, porque eliminaba todas sus impurezas. Cuando Jesús le dice a la iglesia: yo soy aquel que tiene pies de bronce, como bronce pulido, habla de su calidad moral y de la firmeza de su juicio sobre nosotros.
Hace referencia a esa calidad moral de Dios en su perfecta santidad. Dice la palabra que en Él no hay ninguna sombra de variación. Él es santo, Él es perfecto, Él es como el bronce pulido. No hay una sola imperfección en Él, y sus juicios son firmes, sus juicios son fuertes y pueden destruir y pueden desmenuzar a cualquiera que se enfrente y que no esté preparado. Jesús se presenta ante ellos como aquel que tiene toda la autoridad. Esta descripción nos da una perspectiva muy fuerte de la imagen de Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene la misma naturaleza moral y que es el mismo en razón de autoridad, a cuyos ojos nada se escapa y que su juicio es firme y es permanente. Paz de Cristo, hermano. Vaya descripción, ¿verdad? No deja lugar a que nadie se escape, no deja lugar a que nadie pueda jactarse en su presencia, a que nadie pueda defenderse de su juicio, porque su juicio es eterno, es fuerte y no pasará por inocente al pecador. Y esta imagen, que por eso le decía ahorita, no se confunda. No es una casaca que Jesús se quita y se pone. Es su esencia, es su realidad, es su naturaleza. Sus ojos como llamas de fuego no se apagan, hermano. No dejan de arder. Sus pies como bronce pulido, que hablan de su calidad moral y de la firmeza de su juicio. No son unos zapatos que el Señor se pone cuando se enoja, ¿verdad? No, es la esencia de su ser. Una santidad indescriptible y una firmeza inamovible. Él siempre es así. Y se contrapone mucho a esa imagen distorsionada de Jesús que se ha vuelto como una tendencia en el mundo, y que esa tendencia va en aumento, creciendo, inclusive entre los mismos miembros de la iglesia, de presentar a Jesús como un ser meramente amoroso. Y si bien Dios es amor y Jesús es la imagen perfecta del amor de Dios, no debemos confundirnos en esa percepción y pensar que el amor que constituye la naturaleza de Jesús es como el amor humano, como el amor que nosotros vendemos, como el amor que nosotros hemos concebido. Un amor que de repente se vuelve permisivo, tolerante en extremo. Y creemos que el amor de Dios está en contraposición a la justicia de Dios. Hemos llegado a creer que el amor y la justicia de Dios son dos fuerzas que luchan entre sí en el corazón de Dios, y nada más alejado de la realidad. El amor y la justicia de Dios no son extremos opuestos que buscan equilibrarse continuamente y que tienen que luchar el uno con el otro. No. El amor de Dios no lucha contra su justicia ni contra su santidad. No son dos fuerzas que pelean por equilibrarse. El amor de Dios no inhibe de ninguna forma la búsqueda de la justicia. Por el contrario, el amor y la justicia de Dios se potencian una a la otra de una manera armónica. El amor tan grande que Dios tiene por nosotros hace que busque siempre la justicia, hace que busque siempre la santidad. No, porque muchos hoy en día tratan de hacer pelear esos dos atributos. Tratan de hacer que se peleen y muchos ignoran la justicia de Dios, creyendo que eso inhibe su amor. No hay nada más alejado de la verdad de la palabra. El hecho de entender que Dios es amor no inhibe su capacidad para juzgarnos, no inhibe su capacidad moral y su derecho de autoridad de juzgar nuestro pecado, el pecado en cada uno de nosotros. Paz de Cristo, hermano. ¿Sí están aquí todavía? ¿O son un espejismo? Aquí estamos, gracias a Dios, qué bueno. No se contraponen.
Pero muchos insisten en este tiempo en presentar a una especie de Jesús hasta cierto grado pusilánime, que está ahí detrás de nosotros nada más, mandándonos corazoncitos, ¿verdad? Y yo los amo a todos y yo los quiero a todos. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, no importa lo que suceda, yo siempre. Y sí, Dios nos ama siempre, pero ese amor le impulsa a buscar siempre la justicia en nosotros. No pasa por alto el pecado, no lo concibe, no lo consiente. Nos ama tanto que quiere que cada uno de nosotros seamos como Él, santos, perfectos. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Has amado a alguien profundamente alguna vez? Paz de Cristo. ¿Has amado a alguien mucho? Cuando tú amas mucho a una persona, ¿cuánto tiempo te gusta pasar con ella? Todo el posible, ¿verdad? Hasta cuando anda uno enamorado, las horas se pasan rápido, ¿verdad? Nunca es suficiente el tiempo. Nunca está uno lo suficientemente cerca. Y cuando andan de novios, no hay a uno cómo despegarlo, ¿verdad? Parece que se echaron cola loca con carbonato así. No hay a uno cómo pegarlos. Luego se casan al rato, no hay a uno cómo despegarlos. Luego se casan, no hay a uno cómo pegarlos otra vez, ¿verdad? Cuando uno está enamorado, quiere estar cerca, quiere pasar siempre, todo el tiempo cerca de esa persona. Siempre quiere estar en contacto, siempre quiere estar escuchando su voz. El tiempo se pasa muy rápido y la despedida se vuelve larga y dolorosa, ¿verdad? Bueno, Dios está enamorado de cada uno de nosotros, por eso quiere que siempre estemos cerca de Él. Pero hay un enorme problema: el pecado no nos permite estar cerca. Pero Dios nos ama tanto que no puede pasar por alto el pecado en nuestras vidas, porque eso nos separa, porque eso nos aleja de Dios. ¿Te das cuenta? Su justicia no inhibe su amor, ni tampoco su amor inhibe su capacidad y su derecho a juzgarnos. No, uno potencia al otro. La justicia de Dios impulsa su amor, y su amor al mismo tiempo impulsa su búsqueda de la justicia. Ese es el Jesús que se presenta delante de ellos. El Jesús real, que sí nos ama profundamente, pero no con un amor permisivo, no con un amor que pasa por alto el pecado, porque sabe que es el problema que ocasionó nuestra separación en un principio. Y ese Jesús, con ojos como llamas de fuego, con pies como bronce bruñido, el Hijo de Dios que nos ama profundamente, hace un diagnóstico profundo. Un diagnóstico que lleva a un resultado: es necesario que yo intervenga. A diferencia del resto de las iglesias del Asia Menor, en esta carta Jesús no les dice qué hacer. En esta carta Jesús les dice lo que Él va a hacer. Él va a intervenir. El problema se hizo tan fuerte, la situación se volvió tan complicada, que los hermanos de la iglesia en Tiatira habían perdido la capacidad para darse cuenta de lo que estaba pasando. Ellos ya eran parte del problema de alguna forma, y el Señor les dijo: tengo que hacer una intervención, tengo que ir yo, porque ustedes ya no van a poder solucionar este problema. Pero vamos con el diagnóstico. El Señor hace un juicio justo. El Señor hace un juicio profundo sobre la iglesia en Tiatira, y comienza reconociendo a la iglesia por las cosas buenas que estaban aconteciendo. Gracias a Dios por su justicia, amén, hermanos, porque no solamente nos dice lo malo, también reconoce las cosas buenas que hay en nosotros y las alaba. Y el mensaje a través de estas alabanzas que el Señor le hace a la iglesia para nosotros es que imitemos estas cosas. No solo se trata de cuidarnos de lo que no debemos hacer, sino de aprender de lo que sí debemos hacer e imitar la fe y la conducta de aquellos que hacen cosas buenas. Y el Señor comienza hablando de lo que ellos estaban haciendo, porque a pesar de ser una iglesia pequeña, en una ciudad muy pequeña, la más pequeña de todas, un poco insignificantes, ¿verdad? Pero habían logrado un buen nivel en cuanto al desarrollo de las cosas que Dios buscaba en esa iglesia. Es decir,
que no eran muy grandes, pero lo que hacían era bueno. Eran buenos en lo que hacían, se habían destacado en algunas cosas y eran dignos de imitar. Y el Señor menciona algunas características. Dice, yo reconozco sus obras, su amor, su servicio, su fe y su paciencia. Al parecer se habían convertido en una iglesia modelo. Había amor de Dios entre ellos. Amaban a Dios profundamente. Se amaban unos a otros con un amor bastante intenso, tan bueno que hasta Dios se había dado cuenta del amor que ellos se profesaban, que le profesaban a Él, cómo se amaban, cómo se trataban. Había una hermandad profunda, había una unidad profunda entre los hermanos de la iglesia en Tiatira. Era el espíritu de servicio, era una norma entre ellos. Eran buenos para servirse los unos a los otros y para servir a los demás. Habían guardado la fe, sabían en quién habían creído y confiaban en Dios. Y habían sabido tener paciencia. Las cosas no eran sencillas para ellos, pero eran personas que habían desarrollado una virtud que para muchos de nosotros, por no decir que para todos, se ha vuelto un verdadero reto obtener: paciencia. Pero ellos habían crecido, se habían mantenido, mantenían el amor vivo entre ellos, mantenían la fe que habían recibido, mantenían la esperanza, por eso eran pacientes, se mantenían siempre sirviendo. Pero no solo habían podido mantenerse, las palabras de Jesús para esta iglesia, en esta parte al menos, son preciosas y nos dan ánimo para nosotros también hacer lo mismo. Porque no solo se habían mantenido en estas virtudes, sino que habían mejorado y estaban mejorando de manera continua. Por eso les dice: tus últimas obras, las últimas cosas que han hecho son mejores que las primeras. Gloria a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bueno sería que Dios pudiera decir eso de nosotros también. Han mejorado, han crecido. Lo que hacían antes era bueno, pero lo que hoy hacen es mucho mejor. ¿Cuántos quieren que Dios les diga eso? Qué triste cuando una persona, ¿verdad?, dura mucho tiempo. Un cristiano tiene mucho tiempo en la iglesia. Y a veces hay gente que se siente, ¿verdad?, orgullosa de eso. Tengo tantos años en el evangelio y aquí en esta silla siempre me he sentado, ¿verdad? Y siempre estoy aquí. Ay, pues, ¿qué estás haciendo, verdad? Que después de 30 años todavía sigues allí. Todavía sigues en el mismo lugar, haciendo las mismas cosas. No, la palabra del Señor dice que la senda del justo es y debe ser como la luz de la aurora. Siempre, ¿cómo? En aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. ¿Hay alguno perfecto en este lugar? Si hay alguno, por favor dígamelo para que ore por mí, que me pase un poquito de unción, ¿verdad? Pero la luz, la vida del justo debe ir siempre en aumento hasta que se alcance la perfección. Quiere decir que si tú no has alcanzado la perfección, hermano, no tienes permiso de parar, no tienes permiso de detenerte. No puedes decir: ay, yo ya hice mucho, ay, yo ya trabajé mucho, ay, yo ya di mucho, ay, yo ya me moví mucho, ya no es mi tiempo. Si ya eres perfecto, hermano, tienes todo mi permiso. Es más, le vamos a poner tu nombre a la silla y nadie se siente ahí, ¿verdad? Porque es del hermano don perfecto. Y no se acerquen. Pero si no has alcanzado la perfección, todavía hay mucho que puedes hacer. Todavía debes y puedes seguir mejorando. El Señor alaba a la iglesia en Tiatira. Le dice: ustedes han mejorado. No se han conformado con ser buenos. Han ido siempre en búsqueda de algo mucho mejor. Sin embargo, todavía estaban a una buena distancia de esa perfección que Dios buscaba en su pueblo. Se puede decir que estaban bien, pero al mismo tiempo estaban en un grave peligro. El mensaje a la iglesia en Tiatira parece ser, en esencia o en el meollo del problema, lo contrario a el mensaje en la iglesia a Éfeso. Cuando el Señor le escribe la carta o le manda la carta a la iglesia en Éfeso, les dice: ustedes son muy buenos para juzgar entre lo bueno y lo malo.
son excelentes, nadie se les escapa. Incluso han llegado a su iglesia hombres que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser enviados, pero no lo son, y ustedes los han descubierto en su mentira. Y no toleran la maldad, no toleran a los que son malos, rápidamente los desechan, rápidamente los juzgan y los echan para afuera. Son buenísimos para juzgar. A ustedes nadie los engaña, pero tengo algo contra ustedes: les falta amor. El amor se ha apagado en sus vidas. Su móvil, su motivación para lo que hacen no es el amor nacido de un corazón regenerado. Es el celo, es el orgullo de lo que saben, es esa capacidad intelectual y ese celo moral que los envuelve, pero no el amor verdadero. Pero el mensaje a la iglesia en Tiatira resulta ser el contrario. Ellos eran todo lo contrario. Eran la iglesia más amorosa, ¿verdad?, del mundo. Eran muy buenos para amar, eran muy buenos para abrazar, eran muy buenos para quererse unos a otros. El problema es que de tanto amor que ellos sentían, habían perdido la capacidad para discernir. Estaban empezando a ser tolerantes con quien no debían de serlo. Aman mucho, pero son incapaces de de discernir. Son muy serviciales, son muy amorosos, tienen fe, tienen esperanza. ¡Wow! ¿Quién no quisiera estar en una iglesia así, no? Todo bonito, todo bien, todos nos amamos, todos estamos bien, nadie le dice nada a nadie, nadie se mete con la otra persona, porque en eso se resume el amor egoísta que los hombres nos hemos inventado para nosotros mismos. Muy parecido, pero al mismo tiempo muy alejado de la verdadera esencia del amor que Jesús nos enseñó. ¿Cómo expresamos o cómo busca la gente en este tiempo, en esta era en el que tú y yo vivimos, y que la palabra clave que te puede abrir cualquier puerta social es tolerancia, ¿verdad? Somos la generación de la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes con todo. Tenemos que amar, porque si no eres tolerante es porque no eres amoroso. Todo lo que no tolere a los demás es discurso de odio. Paz de Cristo. Porque en el amor egoísta que nos hemos inventado, la premisa es: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. No te metas con nadie y nadie se meta contigo. Déjame ser. Déjame vivir, déjame hacer lo que yo quiera, déjame vivir como yo quiero. Si me amas, tolera todo lo que yo soy y la forma en que yo concibo la vida. Acéptala como una verdad, acéptalo como una realidad, y entonces puedes decir que me amas. Si no aceptas mi forma, si no aceptas mi criterio, si no aceptas mi manera, entonces no me amas, me odias. Paz de Cristo, hermano. Pero Jesús no nos enseñó eso. Jesús no nos dijo: no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Jesús fue más proactivo. Él dijo: háganle a los demás lo que les gustaría que les hicieran a ustedes. Parece lo mismo, ¿verdad? Pero no es igual. Es muy diferente. La iglesia en Tiatira parecería ser el paraíso para aquellos que buscan esa imagen del amor que muchos quieren encontrar en la iglesia. Todos se abrazan, todo bonito, nadie se dice nada, nadie critica a los demás, nadie juzga a los demás, nadie se mete con lo que los demás hacen. Cada quien puede hacer lo que quiere y nadie te va a decir nada. ¡Wow! El paraíso, ¿no? Todos quisiéramos estar en una iglesia así, pero el engaño es sutil. El engaño consiste precisamente en algo que parece muy bueno, pero que realmente es peligroso y que no es amor. Paz de Cristo, hermano. No confundamos el amor de Dios con el amor egoísta de los hombres. Porque el amor de Dios es incondicional. El amor ágape no tiene condición. Y no se refiere solo a ponerle condición a la persona para amarla. No, sino que tampoco soy condicionado. Tampoco soy condicionado.
No estoy buscando lo mío, no estoy buscando algo para mí. El amor ágape, el amor de Dios es un amor que se da sin esperar nada a cambio. Se oye muy bonito y muy romántico, pero tiene una connotación muy profunda. Es amar, aunque amar a una persona te regrese odio, te regrese repulsión, te regrese crítica y juicio. Pero es amor, amor de verdad. El mensaje a la iglesia en Tiatira es para una iglesia que había perdido su capacidad para juzgar, no a las personas, hermano, porque luego de repente nos confundimos y creemos que se trata de juzgar a la gente. No. El verdadero juicio del que Jesús se refiere, esa capacidad de juzgar que Jesús le está refiriendo a la iglesia en Tiatira, es esa capacidad para juzgar entre lo bueno y lo malo. No se trata de que andes juzgando gente, hermano. Se trata de que sepas qué es lo bueno y qué es lo malo y te mantengas en el lado correcto. Paz de Cristo, hermano. No se trata de juzgar en el sentido de que yo defino lo que es bueno y lo que es malo. No, tenemos la palabra. No tenemos que juzgar entre lo bueno y lo malo, porque la palabra de Dios ya hizo un juicio certero y justo sobre lo bueno y lo malo. A mí solo me toca mantenerme del lado correcto y no aceptar cualquier cosa que no se parezca a lo que Dios ya estableció. ¿Estamos claros? ¿A qué se refiere con el juicio? No es juzgar gente, es juzgar acciones. No es juzgar personas, es juzgar actitudes. No es juzgar lo que a mí me parece, es mantenerme del lado correcto del juicio que ya fue hecho de manera perfecta por Dios en su palabra. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Para que no vaya a salir de aquí, ¿verdad? Con el dedo acusador ahí a juzgar a medio mundo. No. Porque muchos, ¿verdad? Como dicen por ahí, tenemos un gran dedón, ¿no? Así, un gran dedón para andar apuntando a la gente. No, hermano, no existe el don de juzgar. El juzgar es una calidad moral que todo cristiano debe de tener. No el juzgar a la gente, es juzgar entre lo bueno y lo malo. Ser muy certero en el juicio. Y el Señor le dice a la iglesia: has perdido la capacidad para juzgar y has tolerado a esa mujer Jezabel. Has tolerado a esa mujer Jezabel. No creo que se trate de una mujer que se llamaba así, porque para ese entonces ya habían pasado muchos años en que había existido una mujer que se llamaba Jezabel. Y la verdad que no es como que un nombre que todos quisiéramos ponerle a nuestros hijos cuando nacen, ¿verdad? Quiero ponerle un nombre bíblico: Jezabel. ¿Ah? Hoy le ponemos nombres tan raros a los niños, pero no creo que Jezabel esté en la lista, ¿verdad? De ninguno que quiera ponerle precisamente un nombre bíblico. Si es niña le vamos a poner Jezabel, y si es niño le vamos a poner Judas, ¿verdad? Pues no es como que una opción. No creo que la mujer se llamara así, sino que más bien Jesús se refiere a un espíritu, a una influencia, a una actitud muy parecida a lo que esta mujer, que sí se llamaba Jezabel, ejecutó en el tiempo mientras vivía. La Biblia nos habla de esta mujer. ¿Quién fue Jezabel? Una mujer que fue la encarnación viva de la manipulación y de la intimidación. Una hija de un rey pagano que llegó al trono asesinando al rey que estaba allí, usurpando el trono. Una adoradora de una deidad de los fenicios que se llamaba Astarte o Astarot, diosa fenicia de la fertilidad, del placer sexual. Esta mujer Jezabel se casó con el rey de Israel
considerado el peor de todos los reyes de la historia de Israel, el rey Acab. Y este matrimonio no fue otra cosa más que una alianza entre dos naciones. Cuando el Señor les había dicho: no se alíen con ninguna nación extranjera, no hagan pacto con ella, no porque no quiera que se junten con nadie, sino que van a aceptar términos que van en contra de lo que yo he establecido. No se alíen con ellos. ¿Y qué hizo Acab? Hizo alianza, rápido, fue y se casa con Jezabel. Y estas dos naciones, el reino de Israel, los hijos de Dios, entraron en una alianza con los hijos de los hombres, con una nación pagana. ¿Y qué sucedió? Los fenicios aprovecharon bastante bien, pues el trato fue muy disparejo. Porque mientras Jezabel era una mujer experta en la manipulación, en la intimidación, tal parece que Acab era el hombre más pusilánime y más falto de carácter que había. No tenía la capacidad de reprimir nada, no tenía la capacidad de poner orden en nada, no podía ni siquiera controlar su propia casa. Era como un niño. Hay una parte en la Biblia donde Acab quería una viña que estaba cerca del palacio. Era heredad de un hombre llamado Nabot. Y entonces Acab va y le dice a Nabot: me gusta mucho tu viña, oye, véndemela, te voy a pagar bien. Nabot le dice: mi rey, tú sabes que te daría lo que tú quisieras, es más, te lo regalaría, pero esta es una herencia y la ley de Dios dice que no puedo vender la herencia que me dejaron mis padres. Y entonces Acab hace la cosa más masculina, más responsable, más madura que podía hacer. Dice que se mete a su cuarto, se echó de panza en la cama y empezó a llorar y a patalear como si fuera un niño. Ese era Acab. Y tristemente Jezabel tuvo más pantalones que él, ¿verdad? Llega y le dice: ¿qué estás haciendo Acab? Aquí estoy, que no me quiso vender. La quiero. ¿Y por qué estás llorando? ¿Que no eres tú el rey de Israel? ¿Que no puedes tomar tú todo lo que tú quieras? Y para pronta, ¿verdad? Jezabel arma un lío por ahí, le levantan falsos testimonios, acusan a Nabot de blasfemar en contra de Dios, y el pago de eso era la muerte. Y llevan a Nabot, lo matan, y entonces va Jezabel, todavía se va lavando las manos, ¿verdad? Se va limpiando la sangre con el trapito, y le va dicho: Señor, ahí está su viña abajo, vaya por ella, baja y toma posesión de ella, porque Nabot, chicharrón, papá, ya no está, no hay nada que te impida. Rápido, ella solucionó el asunto para pronto, ¿verdad? Tuvo más pantalones que aquel que se puso a llorar. Esa era la relación. Pareciera que fueron hechos el uno para el otro. Una muy manipuladora y el otro muy pusilánime, muy falto de carácter. La combinación perfecta para el fracaso. Y no estoy diciendo que la mujer y que el hombre, no. Puede ser al revés. Puede ser un Jezabel y una Acab. Puede ser de la manera en que sea. El problema es que esta mujer Jezabel no solo manipulaba al rey de Israel, sino que se dedicó a manipular al resto del reino, al pueblo de Dios, y los hizo caer en pecado, porque hizo toda una campaña en Israel para implantar el culto a Baal y a Astarot. Fue matando a todos los profetas de Jehová que conocía, que se iba encontrando en el camino, los mataba, y por el contrario empezó a levantarse sus propios profetas de Baal, y los alimentaba de su propia mesa. Fue capaz de mover el presupuesto de una nación para alimentar profetas que servían a un Dios ajeno al Dios de Israel. Estaba pesada la mujer, ¿verdad? Corrompió, llevó al pueblo de Dios a adorar a dioses ajenos tanto que Dios tuvo que parar la lluvia durante más de 3 años para poder apretar fuerte el yugo, para poder apretar fuerte y hacer una opresión fuerte sobre el pueblo y llevarlos a una crisis que los hiciera voltear y reconsiderar sobre sus caminos. ¿Cuántas personas murieron en ese proceso?
No lo sé, pero debieron haber sido bastantes. Una mortandad increíble, porque la falta de agua se traduce también en enfermedad, y sobre todo en ese tiempo donde no teníamos ni los servicios sanitarios ni las cosas que ahora tenemos en cuestión de salud. ¿Cuántas personas murieron de hambre, de enfermedades, de deshidratación, de lo que tú gustes y mandes por causa de una mujer, Jezabel? Y luego se levanta el profeta Elías, ¿verdad? Poderoso en palabra y en obra, y le dice: llévenme a todos los profetas de Baal y vaya todo el pueblo y vamos a hacer una prueba, y el Dios que responda con fuego, ese es el Señor. Y para su buena fortuna, ¿verdad? El Señor le responde con fuego. El pueblo entero vuelve su corazón a Dios y dice: Jehová es el Señor, Jehová es el Señor. Y Elías se envalentona, ¿verdad? Y dice: échame a los profetas ahorita mismo, se los llevo un arroyo y cuello a todos. Así como a Jezabel mató a los profetas del Señor, él se aventó a todos los profetas de Baal, los agarró juntos y les dio cuello a todos. Se sentía muy valiente, pero bastó la palabra de una mujer. Cuando Jezabel se entera lo que Elías había hecho con sus profetas, les dice así: me hagan los dioses y aún me añadan, si para el día de mañana Elías no está como uno de ellos, muerto. Ya que el hombre valeroso que se había enfrentado a todo un pueblo, a 450 profetas de Baal, y los había derrotado y los había matado, tuvo miedo y corrió y corrió y corrió hasta que ya no pudo más. Llegó a la orilla, llegó al borde de una encina, se tiró allí y le dijo: Señor, mejor mátame tú. Antes de que me mate esta mujer, mejor mátame tú. No era cualquier mujer, era una mujer manipuladora, era una mujer intimidante, era una mujer corrupta que hacía que las demás personas participaran de su propia corrupción. Cuando Jesús le habla a la iglesia en Tiatira, les dice: ustedes han tolerado a esa Jezabel que está entre ustedes. Al parecer había una mujer entre ellos con esta misma actitud, con este mismo espíritu. Al referirse a esta mujer en Tiatira como Jezabel, se refiere a una mujer con el poder de la manipulación, el poder de la intimidación. Dice: esa mujer que dice ser profeta, pero no lo es. Esa mujer que se autoproclamó profeta entre ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué se autoproclamó profeta esta mujer? Porque es una excelente forma de intimidar. Es una excelente manera de intimidar a todo aquel que quiera ponerse en su contra. Viene y te dice: no soy yo, es Dios el que dijo. Y podemos ver ese espíritu no solo en alguna mujer, sino también en muchos hombres. También agarran ese espíritu y se empiezan a autoproclamar profetas y a decir: Dios me dijo. Y entonces no puedes contravenirle nada, porque no estás en mi contra, estás en contra de Dios, ¿verdad? Me ha tocado ver tanta gente así en mi historia, en mi vida. Digo, no soy tan viejo, pero me ha tocado ver tanta gente. No es que sea yo viejo, es que son muy comunes. Aparecen muchas veces. Los he visto tantas veces. Que cuando no tienen argumentos en la palabra, que cuando no pueden afirmar con la palabra de Dios lo que están diciendo con su boca, esa se vuelve su herramienta más poderosa. Pues yo no sé, pastor, qué diga la Biblia, pero Dios me dijo. A ver, espérame. La Biblia dice muy clarito: tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en atender. Yo creo que Dios habla, claro que creo que Dios sigue hablando, pero creo que en cuestiones básicas de fe y de conducta, todo lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo dijo. Pero el arma más poderosa del espíritu de Jezabel es esa: Dios me dijo. Yo no sé qué diga la palabra, y aunque la palabra diga lo contrario. En una ocasión me tocó platicar con una persona así, mi esposa y a mí. Y yo le decía: mire, aquí dice la Biblia, aquí está la palabra, que usted me está diciendo no. O sea que usted no le cree a Dios. No le creo a usted. A Dios sí le creo, a la que no le creo es a usted. Porque lo que usted me está diciendo no concuerda con lo que Dios ya dijo. Y Dios no se contradice a sí mismo. Pero esta mujer Jezabel se había autoproclamado profeta
¿Para qué? Para que nadie contraviniera sus palabras. Si no puedo convencerte, te voy a obligar a través de la intimidación. Si no puedo seducirte a través de mis palabras, de mi labia para hablar, entonces le voy a poner, ¿verdad?, un sello del cual no te puedes escapar. Si no me haces caso, estás desobedeciendo a Dios. No me estás desobedeciendo a mí, estás desobedeciendo a Dios. Paz de Cristo, hermano. Qué tremendo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y ellos habían empezado a tolerarlo. Ellos amaban tanto a la persona que aunque sabían que estaba en el error, no le decían nada, la dejaban ser. Toleraron a esa mujer Jezabel, tanto que al parecer un grupo de personas en Tiatira ya habían creado una pequeña secta alrededor de ella, dentro de la misma iglesia. Al parecer, esta mujer estaba seduciendo mucho a la iglesia. Seducía sus mentes en la búsqueda de algo que ella prometía era más profundo, ¿verdad? De repente surge eso, no, es que lo que Dios me está diciendo a mí es algo que nadie sabe, es algo que a nadie Dios le había dicho, es un conocimiento profundo, es un conocimiento secreto. Y seducen la mente porque nos encantan aquellas cosas que están en la oscuridad, ¿verdad? Nos gustan aquellas cosas que son ocultas. El ser humano tiene una fascinación por ser poseedor de aquello que nadie más tiene. Ese fue el engaño más viejo. La serpiente en el Edén les prometió a Adán y a Eva que iban a saber cosas que no sabían, que solamente Dios sabía. Les dijo: serán como Dios, discerniendo entre el bien y el mal. Van a tener un conocimiento que nadie más tiene. Y Adán y Eva se comieron el anzuelo. Y esta mujer estaba utilizando el mismo engaño, un conocimiento más profundo. Tal parece que este espíritu siempre busca la superioridad. Pero en esa búsqueda de la superioridad y del control, menosprecia la doctrina que Jesús nos dejó en busca de algo más emocionante, en busca de algo más llamativo. Siempre ese tipo de espíritu se está tratando de ofrecerte algo que nadie te había dicho. Hermano, paz de Cristo. Si con lo que sabemos no lo andamos haciendo, queremos saber las cosas ocultas, hermano, primero cumple las que sabes. Porque todo lo que sabemos nos hace responsables. Todo lo que tú sabes y de todo lo que has recibido vas a dar cuenta un día. De todo lo que sabes y de todo lo que recibiste. Si lo sabes y no lo haces, te has vuelto culpable. ¿Para qué quieres saber las cosas ocultas? Si las cosas básicas que el Señor nos enseñó te causan tanto problema en cumplir. Pero eso, así pasa con el espíritu de Jezabel. Se le hace tan complicado cumplir las cosas básicas que dicen: no, ese nivel yo ya lo pasé, ¿verdad? Yo no es necesario. Yo estoy en otro nivel, yo estoy en otra liga, hermano. No, Dios me dice cosas, wow. Pero no eres capaz de cumplir con las cosas básicas. Y sabe, ese espíritu siempre trata de justificar su inmoralidad, su debilidad de carácter, hablando de cosas espirituales profundas, conocimientos secretos no aptos para todos, porque eso lo pone en una posición ficticia pero muy ventajosa. Yo siempre se lo he dicho y lo he platicado con mucha gente. Y no es que ando juzgando a todas las personas que hablan conmigo, porque luego ya no van a querer platicar, ¿verdad? Ya no van a querer platicar conmigo. Pero cuando yo escucho a una persona exaltar demasiado la parte espiritual, que no habla de otra cosa, que no hay otra conversación, para mí, es como si levantara una barda enorme, alta, espiritual, para que no se vea que por acá, en el área del carácter, hay un montón de ladrillos tirados que no se han podido levantar uno sobre el otro. Por eso Jezabel buscaba cosas profundas espirituales y le ofrecía a las personas en Tiatira, de la iglesia en Tiatira, un conocimiento oculto, profundo, porque lo que quería era ocultar, opacar toda la inmoralidad y toda la falla de carácter de la cual era víctima. Paz de Cristo, hermano. A diferencia de las otras iglesias que mencionamos, que estaban siendo atacadas desde afuera, unas por poderes políticos, otras por poderes comerciales. En otras, las ideologías eran el enemigo a vencer. Pero el enemigo de esta iglesia se había infiltrado en medio de ellos. No estaba afuera,
estaba adentro de sus propias paredes. Tal pareciera que es el enemigo más peligroso, porque en todos los demás el Señor les dice qué hacer. Les da las armas y les dice, ahí van. Hay opresión política, aquí están las armas, vayan y peleen. Hay opresión comercial, económica, yo les doy cómo vencer. Hay opresión ideológica y de pensamiento, les voy a dar las armas, vayan y peleen y van a tener la victoria. Pero cuando el enemigo está dentro, el Señor le dice, tranquilos, ahí voy yo. Tengo que intervenir. Este no lo van a poder vencer ustedes solos. Este no lo van a poder derrotar ustedes. Aquí tengo que entrar yo personalmente. Paz de Cristo, hermano. ¿Ya se cansó? Yo sí, pero hay que seguirle, ¿verdad? Al parecer, esta mujer le enseñaba a los miembros de la iglesia a participar de la adoración a los ídolos de los gremios o de los sindicatos mercantiles, aludiendo a que era parte del trabajo, que no era malo. No es malo que hagas esto, lo que pasa es que pues es parte del trabajo. Si eres comerciante de telas, pues tienes que rendirle y participar de estas cosas, porque es trabajo. O sea, ¿qué vas a hacer? Si no lo haces, entonces no te van a dejar vender igual. No es lo mismo vender tú solo que estar agremiado, que ser parte del sindicato de los vendedores de las telas de púrpura, qué sé yo. No es la misma. No te preocupes, no tiene nada de malo, es trabajo. Mira, Dios me dijo que así, 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 que no pasa nada, que no hay problema. Y los enseñaba a comer de lo sacrificado a los ídolos y a participar de los actos de inmoralidad sexual que se practicaban en las adoraciones a los dioses de los gremios mercantiles. Terrible, porque dice el Señor, incluso ha hecho que mis siervos participen en actos vergonzosos y abominables. Aquí es donde surge el peligro de la iglesia que confunde el amor con la tolerancia desmedida. Cuando creemos que la justicia y el amor deben equilibrarse y luchar entre ellos y no potenciarse de manera armónica. Muchos cristianos de la época actual nos sentimos más buenos que Dios. Creemos que somos más buenos que Dios, ¿no? No, es que debemos amar y viva el amor. Y nos volvemos hasta medio hipiosos así, ¿no? Pura paz, puro amor y paz. No hay que decir nada, tú déjalo vivir, vive y deja vivir, ¿verdad? Se ha vuelto de nuevo el eslogan de muchos cristianos en este tiempo. Muchos cristianos de esta época nos sentimos más buenos que Dios y creemos que amar al pecador significa consentir en su pecado. Si es así, hermano, si ese es el concepto que tú tienes del amor, en que debes de amar al pecador al grado de consentir con su pecado, déjame decirte una cosa, tu amor no es amor. Si me escuchaste, ¿verdad? Lo voy a repetir por si a alguno se le pasó de largo. Si tu amor por el pecador implica consentir en su pecado, tu amor no es amor, es egoísmo. Sí, es egoísmo porque prefieres que la gente te quiera. No quieres recibir el desprecio de la otra persona por causa de la verdad. No quieres decirle lo que es correcto porque tienes temor a que te odien, a que te rechacen. Quieres ser políticamente correcto. Eso no es amor, eso es egoísmo. Yo quiero que me quieran. No me importa si tu pecado te lleva a la destrucción. No me importa si tu pecado te hará pasar la eternidad lejos de Dios. Me importa que me quieras y que digas, ay, qué bueno es el hermano. Es bien bueno el hermano. Me deja ser. Yo hago lo que quiero y no me dice nada. Así me ama. No, no te ama. Se ama a sí mismo. No quiere que te enojes con él. No quiere que le respondas algo malo, sin importar que eso que te está dejando vivir te va a terminar destruyendo eternamente. Escúchame algo, iglesia. Ponme atención un momento. Escúchame algo y llévatelo muy grabado en tu corazón. Aborrecer el pecado es la forma más profunda y real de amar al pecador. ¿Quieres amar de verdad al pecador?
tienes que empezar por aborrecer el pecado que lo llevó a ser el pecador que es. Mientras no aborrezcas su pecado, no lo estás amando realmente. Te estás amando a ti mismo. Estás siendo egoísta y estás poniéndole el título de amor al egoísmo que hay en tu corazón. El problema es que la iglesia en Tiatira estaba tan enredada en el asunto, ya estaba tan enredada en esto, que había perdido de vista el problema, ya no se daba cuenta de lo que estaba pasando, no era consciente del peligro en que se encontraba. Pero el Señor, hermano, no se olvida de su iglesia. ¿Me escuchaste? Aunque sea una iglesia pequeña y despreciada por los demás, Dios sigue amando a su iglesia. Y Jezabel puede engañarnos a todos nosotros, pero jamás engañará a aquel que tiene los ojos como llamas de fuego. Tal vez una iglesia puede llegar a tolerar el pecado, pero aquel que tiene los pies como bronce pulido jamás dejará sin juicio a aquel que corrompa a la esposa de Cristo. El Señor no se olvida de su iglesia. La amó tanto, amaba tanto a Tiatira, que decidió que era tiempo de intervenir de manera directa. No debemos olvidar que la iglesia es la novia de Cristo. Sí. Voltea a tu alrededor. Ve a los que están adelante de ti, atrás de ti, a un lado, al otro. Voltea, míralos. Esta es la iglesia. Es la esposa de Cristo. Tal vez tú los veas alrededor y digas, Pero Dios la vio y la amó tanto que estuvo dispuesto a dar su propia vida, toda su sangre, toda su vida, en una muerte lenta, cruel y dolorosa, porque la amó demasiado. ¿Tú crees que no la va a defender? A lo mejor tú la ves feíta, pero es la esposa de Cristo. Ten cuidado, porque Dios no olvida a su esposa. Le costó su sangre. No va a dejar que nadie la manche. No va a permitir que Jezabel pueda engañarla para siempre. No va a permitir que Jezabel engañe a los siervos de Dios para siempre. Él va a defender a su esposa un día. Y aunque la iglesia pierda en algún momento su capacidad de discernir, Dios no pierde su capacidad ni su valor moral para juzgar. Y en algún momento Él va a intervenir. ¿Cuál fue el tratamiento que el Señor le da a esta iglesia? Le dice: por tanto, a ella y a los que con ella adulteran, los haré caer en cama. Y si no se arrepienten de sus malas obras, los haré sufrir en gran manera y heriré de muerte a sus hijos. Yo voy a intervenir. Y hermano, el Señor no juega. Tal vez nosotros podemos jugar a la iglesia. Tal vez nosotros podemos jugar al cristiano, pero cuando se trata de la iglesia, Jesús no juega, hermano. Cuando se trata de juzgar el pecado, Jesús no juega. Y Él le dice: yo la voy a poner a juicio. Yo voy a ejecutar mi juicio sobre esa mujer que adultera y que enseña a otros, a mis siervos, a adulterar. Y la voy a hacer caer en cama. La voy a poner en una enfermedad profunda. Puede ser una enfermedad física o puede ser también una enfermedad espiritual. Y eso me hace acordar de la situación que Pablo describe en su carta a la iglesia en Corinto y les dice: por esa causa, porque ustedes han sido inmorales, porque ustedes le han dado cabida al pecado en sus vidas, hay muchos enfermos entre ustedes y muchos duermen, están muertos espiritualmente. Venimos a la iglesia, los chicos de la alabanza se desbaratan aquí, hacen todo lo posible. Venimos a la iglesia y estamos en la adoración y no te sacan ni un aleluya, ¿verdad? Tu grito de júbilo parece grito pero de jubilado. Con respeto a todos los jubilados, ¿verdad? Que a veces están más contentos que uno. No te sacan ni un aleluya. Muchos duermen, muchos están pasivos
inertes a la presencia de Dios. Y luego le andamos echando la culpa a medio mundo, pero no nos damos cuenta que nuestra tolerancia al pecado es la que produce enfermedad espiritual, es la que produce que muchos duerman. Y el Señor ama tanto a su iglesia que dice: yo no puedo permitir que esto dure para siempre, esto se tiene que acabar y se tiene que acabar ya. Y sabes, Jesús no anda jugando, no le anda dando vueltas al asunto, no es tan político como nosotros que le damos vueltas y rodeamos las cosas. Él va al centro del problema y lo ataca de raíz. Voy a tomar a esa mujer Jezabel y la voy a hacer caer en cama, enferma, que sufra. Qué malo Dios, ¿verdad? Qué Dios tan malo tenemos. Pareciera ser la primera percepción que pudiéramos tener con el juicio tan fuerte, tan duro de Dios. La voy a hacer caer en cama, en una enfermedad profunda, no solo a ella, sino a todos los que se dejaron llevar por sus mentiras, por sus artimañas, y a sus hijos, al producto de lo que ella tuvo con esos adulterios, los voy a herir de muerte. Qué malo Dios. Qué cosa tan fea hace Dios. No, hermano, acuérdate que la justicia de Dios no inhibe su amor, no está exenta de su amor. Puedes pensar que esta sentencia no habla de amor en ninguna parte, ¿verdad? ¿Qué tan amoroso puede ser que haga que una mujer caiga enferma en cama a ella y a todos los que adulteraron con ella y luego mate a sus hijos? Pareciera que en ninguna parte está el amor. Porque muchos pensamos así, ¿no? Ya nomás nos dicen una cosa fea: aquí no hay amor, no hay amor. ¿Dónde está el amor de Dios? No hay amor. Cuando hay una corrección, cuando hay una llamada de atención, lo confundimos con falta de amor. No, hermano, no hay nada más lleno de amor que una corrección a tiempo. La palabra del Señor dice que el Señor castiga a sus hijos que ama. ¿Qué tanto amor podía haber en esta sentencia de Jesús? Quiero mostrarte 3 cosas donde el amor se muestra en este tratamiento tan fuerte, tan duro que el Señor le da a esta mujer y a esta pequeña secta que se había formado alrededor de ella. Antes de hacerla caer en cama, el Señor dice: le he dado muchas oportunidades para que se arrepienta. No la estoy agarrando fría, no la estoy agarrando verde. Ya traemos un proceso y yo le he dado muchas oportunidades. Le he confrontado con su pecado, le he hablado con amor 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces. Le he dado la oportunidad para que se arrepienta, pero no ha querido. Dios es paciente, hermano, pero su paciencia no dura para siempre. Porque si su paciencia durara para siempre, inhibiría su capacidad de amar a aquellos que son afectados por el pecado. Le di muchas oportunidades, pero no quiso arrepentirse. Esta caída en cama no es una cosa repentina y sin aviso. Ella ya sabía. Ella ya sabía que yo no estaba de acuerdo y que no iba a tolerar su pecado para siempre. Pero le di chance de que se arrepintiera. No chance de que siguiera pecando, chance de que se arrepintiera, de que cambiara, pero no quiso hacerlo. Antes del juicio, Dios nos da oportunidad de que nos arrepintamos por nosotros mismos. Nos habla de nuestro pecado y nos atrae con cuerdas de amor. Pero cuando el amor noble falla, le toca el lugar al amor duro, al amor fuerte, a la pasión que quema, pero que purifica. Y aún en medio de ese juicio, Dios les muestra también su amor. Dice: los voy a poner en cama y si no se arrepienten, los haré sufrir. Todavía en medio del juicio les da oportunidad. Mira, te voy a hacer caer en una situación complicada porque quiero que abras los ojos. Ya te di mucha oportunidad de que te arrepientas. Si no has querido hacerlo, te voy a hacer caer en cama. Pero aún estando allí, si tú te arrepientes, yo te voy a perdonar. Hay oportunidad. Hay oportunidad de arrepentirse. Y si no se arrepienten, los voy a hacer sufrir más. ¿Por qué? Porque quiero que se arrepientan. Porque quiero que se redarguya sus corazones y vuelvan a la verdad. Aún durante el juicio, Dios da la oportunidad de recibir misericordia. Y la razón
que nos hace entender el gran amor de Dios detrás de este juicio. Es lo que menciona en la última parte. Dice la razón de esto fue hacer un llamado de atención a la iglesia. Dice: yo estoy al pendiente para que todas las iglesias sepan que yo soy el que escudriña los corazones. Acuérdate, yo soy el que camina entre los candeleros de oro. Yo soy el que camina en medio de su iglesia y que todo lo ve y que todo lo sabe, y que yo soy justo, que le da a cada uno de acuerdo a sus obras. Yo no permitiré que mi iglesia, que mi esposa sea manchada. Antes del juicio, durante el juicio y después del juicio, Dios siempre manifiesta su amor para con nosotros. No en tolerancia del pecado, sino en la oportunidad y el proceso de arrepentimiento que nos lleva a ser perdonados y sanados. Ahora, por último, existe un remanente. Podemos entender que no todos habían sido engañados por esta mujer Jezabel de segunda generación. Aún había en Tiatira hermanos que no se habían dejado corromper, y a ellos el Señor les dirige la última parte de esta carta, y es un escrito precioso que nos habla de cosas muy importantes y les da al menos 3 promesas refrescantes, preciosas, maravillosas para todos aquellos que son capaces de vencer a la tentación de permitir el pecado en sus vidas. Y la primera de ellas les dice a ustedes, a los que se han mantenido fieles y no se han dejado llevar por la insinuación, por la seducción o la manipulación de esta Jezabel, dice: no les impondré ninguna carga más. No les impondré ninguna carga más. Esta iglesia podría representar como las otras de manera profética, y aquí abro ese paréntesis que abro en cada mensaje de este tipo, para hablar de la parte profética en la historia de la iglesia, en el tiempo, en el mundo. Y habla de esa etapa de la iglesia mundial conocida como el oscurantismo o la Edad Media. La iglesia en ese tiempo se volvió corrupta, se volvió adúltera. Si bien dentro de ella habían personas que fielmente querían servir a Dios, estructuralmente la iglesia comenzó a corromperse y se volvió la etapa más oscura de la iglesia cristiana. Surgieron cosas como la Iglesia Universal de Roma. La Iglesia Universal de Roma que empezó a envolverse en muchas creencias extrabíblicas, antibíblicas, antidoctrinales. Y voy a decir esto con mucho respeto por aquel que pudiera sentirse aludido o pudiera sentirse ofendido, pero está en la historia. Fue en esa misma época donde nació la Iglesia Universal Romana, o en otras palabras, la Iglesia Católica Romana. Y empezó a promover doctrinas antibíblicas como la exaltación de María, como la adoración a los santos o a los ídolos, a las imágenes, las reliquias, la adoración de las reliquias sagradas, así como el pago de indulgencias para poder salir de otro lugar inventado por ellos mismos, conocido como el purgatorio, entre muchas otras creencias totalmente ajenas a la palabra. Cargas que empezaron a imponer sobre la gente, que más que acercarlas a Dios, las alejaban cada vez más. Comenzaron a compartir el servicio religioso en un idioma que casi nadie hablaba, en el latín. La gente tenía prohibido leer la Biblia. Muchos hombres de Dios fueron asesinados por compartir la palabra en el idioma del pueblo, porque no querían que la gente supiera lo que la Biblia decía realmente, y aludían a un conocimiento secreto que solo ciertos hombres podían interpretar y solo ciertos hombres podían manejar. ¿Te acuerdas? Jezabel. Las profundidades de Satanás, conocimiento secreto, no apto para cualquiera, solo para ciertas personas que pueden manejar a los demás a través de lo que enseñan, cuando la palabra del Señor siempre ha estado abierta
a todos los hombres en todo tiempo, sin importar su condición. Y le impusieron a la gente cargas, pagos, ceremonias, rituales costosos, difíciles, inentendibles, pero que hacían que la gente acallara un poquito su conciencia, que hacía que la gente se sintiera un poquito mejor porque pagó tal o cual cantidad de dinero, y entonces su pariente muerto que estaba en el purgatorio podía salir y podía ir al cielo finalmente. Mentiras que la Biblia nunca nos enseñó. La Biblia nos dice que el pago para que tú y yo podamos entrar al cielo no se paga en moneda terrenal, fue pagado con la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora solo necesitas creer. Ahora solo necesitas creer en el sacrificio de Cristo, y tú y toda tu casa pueden ser salvos. El Señor le dice a la iglesia en Tiatira: no te impondré ninguna otra carga. Si tú no te dejaste llevar por estas mentiras de Jezabel, no te voy a imponer otra carga. Y eso me hace recordar este término: no les impondré otra carga, a ese primer concilio en Jerusalén que menciona el libro de los Hechos en el capítulo 15, donde después de orar y de buscar la guianza del Espíritu, porque una iglesia que estaba creciendo y estaba empezando a tener problemas, porque ya no solo era una iglesia de judíos, era una iglesia de judíos y de gentiles, y empezó a haber un choque cultural, y los judíos querían que los cristianos se circuncidaran y siguieran todos los rituales de los judíos, porque si no, no eran salvos. Y empezó a haber mucha controversia, porque también los judíos que vivían en otras partes en el mundo gentil no sabían cómo debían participar de la vida de los gentiles. Y se empezaron a imponer muchas cargas y a poner muchas reglas y muchas normas que aparecieron en el momento, que tenían un fin noble, pero que estaban entorpeciendo el avance del evangelio y del reino de Dios en la iglesia. Y entonces ellos hicieron un concilio y empezaron a orar y a decir: a ver, hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo entre lo que sí tenemos que hacer, entre qué consiste la verdadera libertad en Cristo y lo que no es. Y guiados por el Espíritu, les dijeron: hermanos, hemos decidido, en comunión los líderes de la iglesia y en comunión con el Espíritu Santo, no imponerles más carga. Solamente absténganse de comer de lo sacrificado a los ídolos, absténganse de comer de animales ahogados y absténganse de toda inmoralidad sexual. Por lo demás, dice, los dejamos en paz. Qué triste, porque me hace pensar que cuando la iglesia pierde su capacidad de confrontar el pecado de manera directa, en vez de ir a la médula del problema, nos empezamos a inventar un montón de reglas y de cosas alrededor, que si esto, que si el otro, que si aquello. Porque no queremos hablar del pecado en sí, porque nos da miedo tratar la situación que la Biblia nos dice que no debe ser. Y en vez de decir: miren, esto es lo que la Biblia dice, esto es lo que la palabra reprueba, nos inventamos 15 reglas. 15 reglas aleatorias, ¿verdad? Alrededor, para que no sea necesario llegar allá. Quiero hablar con mucho respeto y con mucho amor, pero a todos nos ha pasado. A toda la iglesia nos ha pasado. Nos inventamos prohibiciones que no tienen un sentido, porque lo que realmente queríamos prohibir era otra cosa, pero nunca nos animamos a decirlo de frente. Y por eso nos inventamos un montón de restricciones, para no tener que llegar a esto, para no tener que tocar el pecado. Y sí, nos restringimos de todo esto, pero el pecado siguió vivo en el fondo. Siguió vivo en el fondo. Y voy a decir esto con mucho respeto, pero lo voy a decir de todas maneras. Pero le dijimos a la mujer que no debe usar pantalón, porque realmente lo que no queríamos es que la mujer se vista como hombre. Eso es lo que dice la Biblia. Que la mujer no debe de vestirse masculinamente, no debe vestirse como un hombre, porque en ese tiempo la mujer que se vestía como un hombre porque quería ser un hombre. El meollo del asunto no era la vestimenta, era la desviación sexual. Y sí,
Nos inventamos un montón de reglas para que la mujer se vista de cierta manera para que parezca mujer, pero nunca hablamos de la inmoralidad sexual, nunca hablamos del quebrantamiento sexual, y tenemos un montón de hombres y de mujeres que se visten como hombre, hombre que se viste como hombre y mujer que se viste como mujer, pero en su corazón no han sido sanados de una desviación sexual profunda. Hombres y mujeres con quebrantamiento sexual, pero con una vestimenta moralmente correcta. ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió? Tuvimos miedo de atacar el pecado directamente. Jesús no se anduvo con rodeos. Les dijo, no, absténganse de lo que esta mujer está enseñando. Absténganse de comer lo sacrificado a los ídolos. Absténganse de las inmoralidades sexuales a las que ella les está enseñando a participar. Por lo demás, no les voy a imponer otra carga. Paz de Cristo, hermano. Número 2. Les daré autoridad sobre las naciones. Habla de una bendición especial, de la influencia sobre otras personas, verdadera influencia, no la manipulación ni la intimidación de Jezabel, no, la verdadera autoridad, la que viene de Dios, de su reino, de su gobierno en nuestra vida, para poder influenciar a otros de la manera correcta. Gente que sabe lo que realmente es bueno y malo, puede emitir un juicio correcto entre lo bueno y lo malo y es firme en su juicio. Dios le da autoridad. No esperes tener autoridad, hermano, si no tienes capacidad para juzgar entre lo bueno y lo malo, o si sabes lo que es bueno y lo que es malo pero no tienes el valor de afrontarlo. No esperes tener autoridad. Pero si tú sabes y tú has vencido estas cosas, hermano, Dios te promete, yo te voy a poner sobre muchos. Yo te voy a dar verdadera autoridad. Eso que Jezabel te prometió con engaños, eso que Jezabel te prometió con intimidación, autoridad, poder, un poder oculto, hermano, el poder más maravilloso, el poder más grande, el más absoluto de todos es el poder de Cristo, y está a disposición de todo aquel que sea capaz de limpiarse del pecado. Y número 3, lo más maravilloso, dice, yo le daré la estrella de la mañana. Esa luz que brilla en el momento más oscuro de la noche, el lucero de la mañana. Es esa estrella que sale antes del amanecer, en el momento más oscuro, en el momento de mayor tiniebla. Es el anuncio de que la luz está a punto de llegar. La Biblia dice que el lucero de la mañana no es otro sino Cristo. La luz de Cristo en nuestra vida. Yo mismo me voy a dar a ustedes. Todo aquel que se limpie de la inmoralidad, todo aquel que no tolere el pecado, que no confunde el amor con la tolerancia extrema, todo aquel que llame a las cosas que por su propio nombre, que no se anda con rodeos, sino que ataca el problema de raíz, yo mismo estaré con él. Y si eso no es eternidad, hermano, nada lo es. Si tener a Cristo en tu vida no es plenitud, ninguna cosa lo es. Hermano, quiero terminar esta reflexión recordándote que estas cartas son cartas de amor de Cristo a la iglesia. Sí, hablan de juicio, hablan de castigo en muchas partes, pero este juicio que en ellas se menciona, como en este caso, habla del gran amor de Dios por nosotros y su deseo de que seamos santos como Él es santo. Quiere tenernos cerca de Él, iglesia, y no hay otra manera de estar cerca de Jesús, hermano. No importa cuánto ores, no importa cuánto pidas, no importa cuánto ayunes, si no erradicamos el pecado, si no dejamos de tolerar el pecado en nosotros y entre nosotros, la presencia del Señor no se va a manifestar entre nosotros, porque el pecado y Dios no pueden convivir en el mismo lugar. Si alguno se limpia de estas cosas, dice la palabra, será un instrumento afinado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. No lo olvides, esta es la esposa de Cristo. Y si la esposa de Cristo un día pierde su capacidad, porque es humana, porque es falible, si la esposa de Cristo
pierde la capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. Jesús no se quedará de brazos cruzados. Le dará oportunidad a Jezabel para que se arrepienta. Alá o él, Jezabel, para que se arrepientan. Pero si no lo hacen, él va a tomar cartas en el asunto. Si su esposa no puede defenderse, tiene un esposo que la defiende. ¿Te puedes poner de pie?